están, queridos amigos, queridas amigas? Muy bienvenidos a Cómo me cuido, donde hoy vamos a conversar acerca de la acondroplasia, una enfermedad congénita que se sabe bastante poco y que se estima en Chile habrían 780 personas que la padecen. Y para conversar justamente sobre la acondroplasia, estamos hoy con el doctor Guillermo Laizón. Él es médico especialista en genética clínica, y también estamos junto a Caterina Barca, que es vicepresidenta de la Asociación Padres Acondroplasia Chile. Bueno, yo creo que es muy importante este tema y es por eso que yo creo que antes que nada hay que partir justamente contando, doctor y Caterina, ¿qué es la acondroplasia? Doctor, adelante. Bueno, la acondroplasia, como bien decía, es una condición que se inicia o que está presente desde el nacimiento, de origen genético, que afecta principalmente el esqueleto. Lo más evidente es la estatura, que se retrasa durante el desarrollo y logra una talla adulta de una talla baja severa, y que puede tener otras implicancias también en otros sistemas, por ejemplo, en la audición, en la columna, en las extremidades principalmente. Pero es una condición que es relativamente conocida, porque yo creo que más de alguna persona ha tenido la experiencia de conocer a alguna persona con esta condición de la acondroplasia. Como dice usted, no son muchos los casos, aproximadamente unos 22.000 recién nacidos vivos se calcula mundialmente que nace con esta condición, y que acá en Chile esperaríamos que nazca alrededor de uno cada 22.000 recién nacidos. Ya. Y si extrapolamos a los partos en Chile, debería nacer 9 casos al año, más o menos. Ya. Porque no es poco, sobre todo para nosotros que estamos en esta área de la genética clínica y las enfermedades poco frecuentes. Claro. Y justamente eso es importante conocer un poco cuál es el origen de la enfermedad. ¿Es una enfermedad de origen exclusivamente genético? ¿Tiene que ver finalmente con gen que porta el padre o la madre del bebé? Muy buena pregunta, claro. Es una condición netamente genética. Todos los casos tienen una variación genética en uno de los tantos genes que tenemos nosotros, y esa variación no necesariamente es heredada. De hecho, el 80% de las veces esa variación genética es nueva. No ha sido heredada de los padres. Los padres, si uno los estudia o los analiza, no va a encontrar ninguna variación. Solo el 20% efectivamente es un papá o una mamá que tiene la acondroplasia. Y esta herencia es autosómica dominante, es decir, cada individuo que la tiene, que la porta, tiene un 50% de posibilidades en cada embarazo de tener un hijo con la misma condición. Ya. Entonces, y podrías contarnos también tú, Caterina, para que la gente conozca de qué estamos hablando, cuáles son las principales características y qué es lo que produce la acondroplasia, porque el doctor nos hablaba justamente de que esto afecta principalmente al esqueleto, pero finalmente, ¿qué es lo que produce en la vida de los niños y de los adultos que nacen con acondroplasia? Bueno, te vuelvo a agradecer tu invitación. Yo soy la vicepresidenta de la Corporación Padres Acondroplasia Chile, y bueno, muy buena tu pregunta. Efectivamente, estos niños nacen, generalmente se determina que vienen con esta condición el último trimestre del embarazo. Ahí más o menos ya se sabe que sus huesos largos, que se llaman, vienen más cortos de lo normal, y también se produce generalmente un aumento en el tamaño de su cabecita. Entonces son personas que tienen una inteligencia normal, pueden desarrollarse normalmente, pero su cuerpo en cierta medida no los acompaña para hacer todo, porque sus brazos y sus piernas son más cortos, su cabeza es un poco más grande, hay una desproporción esquelética, que eso implica, por ejemplo, claro, tú dices, bueno, es una cosa de tamaño, y no es así. Les cuesta subirse a una micro, les cuesta manejar un auto, e incluso les cuesta hacerse su aseo diario, hasta para ir al baño tienen a veces muchos problemas. Entonces nos hemos encontrado con problemas, por ejemplo, de los niños no pueden ingresar bien a los colegios que son normales, como podría decirse, porque justamente hay que hacer ciertos acondicionamientos para que los niños estén lo más cómodo posible. Por ejemplo, poner una sillita en el baño, un banquito, arreglar su silla para que sus pies toquen el suelo, entre comillas,
Entonces, todo requiere una variación de cosas. Necesitan incluso ayuda cuando son chiquitos por más tiempo para ir al baño con un adulto, porque no alcanzan. O sea, les afecta toda su vida. A eso voy. Independiente es que decir, tú dices que todo está hecho, aunque sean los muebles de niño en el jardín y todo eso, todo está hecho de una manera que para ellos no es posible desarrollarse y desempeñarse, desenvolverse más autónomamente. Exactamente, la autonomía es lo que nosotros buscamos y justamente con nuestra corporación lo que tratamos es eso, de acompañar, de asesorar, de mostrarte, por ejemplo, cómo deben modificarse las sillas, cuáles son los cuidados principales cuando son chiquititos, por ejemplo, el cuidado de su columna, de que no se golpeen su cabeza. Todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer, junto de que siempre tenemos mucho cuidado con el tema del bullying. Estos niños generalmente sufren mucho bullying por las palabras despectivas que actualmente se utilizan. Por ejemplo, el concepto enano en general es una palabra que se usa para ofender. Entonces nosotros siempre buscamos, por ejemplo, que se utilicen otras palabras, talla baja o persona de baja estatura, o en especial el nombre. La verdad es que uno debiera conocer a una persona por el nombre y no referirse a ella por una característica física, y tenemos un poquito esa mala costumbre. Así que todo eso... Pero también en ese sentido es importante lo que estamos haciendo ahora, que es difundir la enfermedad, la condición, de modo tal que aprendamos todos también cómo relacionarnos, cómo colaborar con los niños y adultos también que tienen achondroplasia. Exactamente, por ejemplo, incluso hasta para la búsqueda de los empleos, hasta a las personas con achondroplasia les cuesta encontrar, y tienen una inteligencia normal, pueden estudiar como cualquier otra persona, pero lógicamente necesitan un apoyo extra, pero apoyo más que todo psicológico y también de poquitas cosas que son de la infraestructura que no son difíciles de hacer, es cosa de tener un poco la intención. Y en ese sentido, doctor, claro, porque hay una serie de acondicionamientos, como dice Caterina, de la infraestructura para que sea adecuada. Estoy pensando en los niños, ¿no? Pero también ellos requieren de ciertos cuidados, podríamos decir, médicos, que es importante quizás capacitar al personal, al mundo de la educación, etcétera, por condición que tiene que ver con la columna, con el tamaño de su cabeza. Sí, exactamente. Bueno, Caterina ha dicho bastante bien la descripción de los problemas que ocurren a distintas edades. Ellos obviamente requieren una supervisión médica un poquito más estricta que un control pediátrico común y corriente, donde solo se vigila el crecimiento y la presencia de alguna enfermedad. Acá también hay que ver el tamaño de la cabeza, los hitos del desarrollo que pueden ir un poco más atrás, no por un problema, como dice Caterina, de un problema que ellos no puedan hacerlo, sino que les cuesta movilizar su cuerpo o el tamaño de la cabeza para su cuerpo. Tienen apoyo kinésico, terapia ocupacional para estas actividades de la vida diaria, ojalá tener apoyo en los centros escolares para que tengan una adecuada inserción en la parte escolar y después, obviamente, inserción laboral adecuada, que tengan las acomodaciones, pero también algunos otros problemas de salud adicionales, que no es, como bien decía, no es solo talla, es también a veces hay problemas en la columna que pueden tener cierta gravedad o incluso pueden hacer que tengan dificultades para respirar en la noche, por ejemplo, y eso hay que pesquisarlo anticipadamente antes que ocurran esos problemas auditivos, problemas también ortopédicos en general, que según la edad uno va acomodando los controles o el seguimiento. ¿Ya? Pero en general, si uno tiene una vigilancia adecuada, tiene el apoyo de distintos profesionales que interactúan, la expectativa de que desarrollen sus potencialidades es bastante buena. Y como decía Caterina, también yo tengo colegas o profesionales de la salud que tienen achondroplasia y se desempeñan como cualquier otro, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, hay que ayudarlo en las limitaciones del acceso a algún estante o la silla, etcétera, para adaptarla a su realidad. Claro, y que debe ser también que según las distintas edades debe vivir distintas dificultades la persona con achondroplasia. Es decir, las dificultades de la niñez son distintas a las de la vida adulta, por ejemplo. Sí, exactamente, claro. Uno en la infancia trata de evitar los problemas que pueden generar discapacidad permanente, o sea, evitar consecuencias adicionales que solo tener la achondroplasia y que si no son tratadas a tiempo pueden generar problemas permanentes. Y ya cuando uno está, la persona adulta, obviamente
hay que acompañarla a resolver las dudas, apoyo psicológico muchas veces por el bullying que pueden haber sufrido en la infancia o incluso grandes también, la discriminación que puede existir en la misma sociedad, estigmatización, perdón. Nosotros acá culturalmente, claro, la palabra enanismo no es bien vista, aunque a diferencia de otras culturas, entonces también el uso del lenguaje, darle toda la oportunidad para que tengan una real inserción. Eso es lo que uno busca en la parte adulta, y obviamente también hay otros problemas de salud que son más propios del adulto, también un poco relacionados con a veces cuando hay exceso de peso, la columna, las extremidades inferiores, que pueden sufrir bastante en los adultos jóvenes hacia arriba, sobre todo. Y en ese sentido, Caterina, ¿cuáles son las dificultades justamente sociales, la estigmatización, la posibilidad de inserción cuando se es un adulto con acondroplasia? Nosotros principalmente tratamos de dar un apoyo desde chiquititos, cosa de que generalmente la autoestima es muy afectada, como te decía, cuando son pequeñitos, entonces eso determina mucho su vida adulta, su desarrollo, sus ganas de salir adelante, su estudio. Entonces, en realidad nosotros vemos desde todo punto de vista como corporación lo que sea sobre todo necesario para su educación, para que sean aceptados, acogidos, acompañados, y obviamente para cuando ellos tengan hijos, porque su probabilidad de tener un hijo con la misma condición es súper alta. Entonces también que sepan que hay un respaldo y alguien atrás, por lo menos indicándole cuáles son los médicos que tiene que revisarlo cuando son pequeñitos. Tenemos incluso una página que se llama acondro.cl, que damos todos los tips, los datos, incluso hasta un protocolo de seguimiento de qué médicos tienen que ir revisando en distintos momentos de su vida. Entonces, en realidad, esa es como nuestra misión. Ya. Es decir, también hay un tema bien importante que es visibilizar, me imagino, también como asociación esta condición, ¿no, Caterina? Sí, eso es lo que buscamos justamente, y que con ello se eviten también lo que te decía tanto el doctor como yo delante, en que evitemos el bullying, las palabras despectivas, y que en realidad eso es para todas las discapacidades, independiente también de la acondroplasia. En realidad necesitamos un mundo más inclusivo, en donde todos nos entendamos como iguales y que seamos tratados igual, y que tengamos también las posibilidades de por ejemplo, de buscar tratamientos o buscar formas de superar estos problemas que se van presentando durante la vida. Cuán importante, doctor, también es la detección precoz. Caterina nos hablaba que es importante la detección y que se puede detectar en el último trimestre justamente de embarazo de las madres, pero cuán importante es para enfrentar esta enfermedad, esta detección. Es importante tener, ojalá, un diagnóstico oportuno para evitar las posibles complicaciones que, si uno no es consciente de esta situación, pueden generar discapacidad permanente. Entonces, es súper importante, claro, que desde la etapa prenatal, sobre todo las madres cuando van a control ecográfico, estar conscientes de que eso puede en algún momento detectarse algún problema de este tipo y que requiere al nacer. Primero, tratar de confirmar este diagnóstico. Se puede hacer con radiografía, examen físico, y también existe la posibilidad actual de hacer un examen de sangre para confirmar genéticamente la condición, y ahí establecer desde ese momento, ya prácticamente desde antes de nacer o recién nacido, una pauta de seguimiento que puede incluir controles médicos con distintos especialistas, distintas terapias físicas principalmente según la edad, y evitar sobre todo en los primer año de vida una cierta compresión que puede ocurrir a nivel de la médula, y esto es como lo más grave que puede ocurrir si uno no lo pesquisa. Si uno no sabe o no está consciente de este diagnóstico, pueden ocurrir varias cosas, entre otras cosas una compresión de la médula o un mal manejo de la cabeza, del tamaño de la cabeza que es desproporcionado a su cuerpo, y genera lesiones en la médula, y eso sí genera discapacidad permanente física, que es más grave de lo que si no se hubiese detectado. También si ronca en la noche, si tiene apneas, o sea, pausa respiratoria en la noche, en los primeros meses de vida, también es importante pesquisarlos a tiempo. Entonces es súper importante tener desde el principio, ojalá, esta información y poder actuar en consecuencia. Y en ese sentido, Caterina, me imagino que también la Fundación juega un rol importante de apoyos entre padres.
Sí, es que esa es la idea. Se creó justamente, esta corporación se creó por 4 familias que tienen hijos con acondroplasia, entre ellas yo. Entonces somos, como tratamos de ser una guía, como ya pasamos por esto, e incluso tratamos de que los distintos hospitales o clínicas nos conozcan, cosa que si nace algún niño en Chile se les informe a los papás que pueden buscar apoyo a través de nosotros. Esa es nuestra intención en realidad, hacer que tener más o menos claro cuántos niños hay, darle nuestra acogida, que las madres no se sientan tan tristes al principio, porque al principio cuesta aceptar una condición diferente de tus hijos y sabes sobre todo que puede sufrir mucho durante su vida. Tratamos de que mostrar las cosas bonitas que esto representa, de que son súper inteligentes, que pueden hacer todo lo que ellos se dispongan y que lo único que requieren es el apoyo adecuado. Eso es todo. Pero en ese sentido, esa es nuestra función. es importante que exista un registro a nivel país de las personas. Claro, es importante, nosotros lo hemos tratado de hacer entre nosotros, como te digo, tratamos de contactar a todos los padres o madres, ya sea de la Teletón, clínicas, hospitales. Tenemos un censo más o menos ya de 70 niños, creemos que son un poco más, y a lo mejor este programa también nos ayuda a que alguien más se sume, escribiéndonos a condro.cl, como te decía, que tenemos una página, y que así se puedan sumar muchas personas más que a lo mejor se necesitan un poco de compañía y de respaldo también. Sí, de compañía, que es tan importante, no solo conocimiento de la enfermedad como tal, sino que también de todo el desafío que significa enfrentarlo para los niños y para los padres. Exactamente. Doctor. Y quisiera complementar eso de que a veces la percepción sobre esta condición, sobre todo, es diferente de los padres que primera vez se enfrentan a esto, que los padres que tienen la condición y tienen un hijo con acondroplasia. Yo creo que la experiencia de los adultos que han vivido esto, muchos de ellos muy orgullosos de su condición, yo creo que es súper valiosa para transmitir a los papás que por primera vez se enfrentan a esta condición. Entonces, a veces la perspectiva es un poco diferente según la experiencia vivida en cada caso. Y en ese sentido, tú, doctor, ¿usted ve que el adulto con acondroplasia está más preparado para tener un hijo con acondroplasia? Sí, o sea, por lo menos la experiencia personal, claro, los adultos que tienen hijos con acondroplasia y ellos ya lo tienen, claro, muchos son muy orgullosos de su condición, ellos saben, han vivido mucho de su experiencia, saben, se anticipan a muchas cosas, saben mejor que un profesional de la salud muchas veces cómo enfrentar la situación, y esa experiencia transmitida a los padres que primera vez tienen un hijo con esta condición es fundamental para también. Hay algunos mitos alrededor del tema, entonces yo creo que ese diálogo, que no lo podemos hacer nosotros en una consulta médica, es fundamental que lo hagan los padres en las distintas asociaciones. ¿Cuáles son algunos de esos mitos que persisten? Bueno, un poco Caterina dijo algunas cosas de que pudieran tener dificultades en otras áreas, cognitivas, por ejemplo, eso no ocurre, ellos son tienen una capacidad intelectual tal cual como cualquier otra persona. Si ellos se lo proponen, pueden desarrollar distintos ámbitos de distintas labores, salvo obviamente con las limitaciones físicas que pueden tener. En general, la limitación física para el aseo personal, como decía Caterina, para ese tipo de situaciones es como lo fundamental cuando ya es adulto, pero en general, si ellos intelectualmente pueden desarrollarse en todos los ámbitos que ellos quieran. Y también hay muchas personas que claro, lo diferente, cuando uno ve a alguien diferente, también lo estigmatiza, y a veces por un prejuicio que no tiene un fundamento claro. Entonces, que una persona que lo ha vivido toda su vida y que ha salido adelante, mostrar esa experiencia, yo creo que es valiosa no solo para los otros papás, sino también para el resto de la comunidad, el resto de la sociedad, para que vea que ellos en realidad no son tan diferentes, sino que solo nos estamos fijando en un aspecto que es la estatura, y la estatura no lo es todo. Así es. Caterina, si quisieras darnos un mensaje también final respecto a esto. Bueno, un llamado, como les decía, a toda la gente que tenga alguna persona, amigo, familiar con acondroplasia que le gustaría sumarse a esta campaña. La idea es que seamos muchos, que nos apoyemos entre todos, y sobre todo a las mamás nuevas que les toca pasar por esta etapa, decirles que en realidad es maravilloso, son hijos maravillosos, que es cosa de que los apoyemos, que los cuidemos, que los queramos,
y que el apoyo de la familia es fundamental para estos casos. Y también para todos los centros educacionales y todo así, que acepten la diferencia, que son niños muy exquisitos, que a veces incluso es un valor agregado para el resto de los compañeros tener algún niño diferente, y que se aprendan a valorizar las diferencias, porque en realidad todos somos distintos y eso se valora, y esa es como nuestra intención, hacer que cada día las diferencias sean menos. Caterina, doctor Leisón, yo creo que ha sido súper importante esta conversación, darse el tiempo justamente para conocer un poco la realidad de quienes viven con esta enfermedad que es desconocida muchas veces, que es quizás silenciosa, y por eso yo creo que ha sido muy importante poder conversar de eso, así que nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Esta es la sección entonces de Cómo me cuido. Caterina, doctor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.